¿Cuáles son los componentes necesarios para que el PC funcione? ¿Es necesario un disco duro? ¿Es necesario un teclado y un monitor? ¿Qué pasa si mi procesador es muy potente pero tengo poca memoria RAM? ¿Qué sucede si mi tarjeta gráfica es de última generación pero mi procesador no? ¿Qué es y cómo soluciono el cuello de botella? Empezamos ya mismo con la clase. Antes que nada, te aconsejo que te suscribas, de verdad. Es gratis, vas a poder seguir el desarrollo de todos los cursos y te vas a enterar cada vez que subo un video interesante. Y si te interesa profundizar más en el mantenimiento de equipos, redes y sistemas operativos Linux, soporte de equipos informáticos. Un libro electrónico con más de 260 páginas a todo color y con información actualizada que te va a ayudar a profundizar en todos estos temas y al mismo tiempo apoyar la creación de contenido en el canal. Ahora sí, vamos con el video. Tengo que decir que esta es la segunda parte de la introducción al curso de hardware. Si te interesa conocer un poco de la historia de la informática y cómo llegamos a tener estas computadoras modernas, te dejo por acá arriba y en la descripción también la primera parte para que puedas verla. Ahí definimos que la computadora está compuesta por dos elementos básicos, el hardware y el software. Cuando hablamos de hardware nos referimos a los componentes físicos del equipo. Esto se aplica desde las primeras computadoras personales hasta las computadoras más modernas y súper pequeñas. Cualquier computadora de esas está compuesta por núcleo básico y periféricos. Hay componentes del PC que forman parte del núcleo básico y otros que son periféricos. ¿Cuál es la diferencia? Creo que queda bastante claro con el nombre. El núcleo básico del PC son componentes que no pueden faltar. Si no existen o falla alguno de esos componentes, no tengo computadora como tal. El equipo no es capaz de computar, no puede ejecutar operaciones, no enciende, nada. Estos son procesador, placa madre, memoria RAM y fuente de alimentación. Cómo interactúan estos componentes lo mencionamos de forma resumida en la parte anterior, así que te recomiendo que la veas, particularmente el apartado de arquitectura de von Neumann. Y obviamente el resto de videos del curso profundiza en el núcleo básico del PC, así que te recomiendo los videos de fuente y placa madre después que termines este. Estos componentes comunicados entre sí, conectados a la corriente, hacen una computadora. Cualquier computadora de cualquier tamaño tiene estos componentes y no necesita nada más para funcionar. El resto de componentes, como un disco duro para instalar un sistema operativo, o el ratón, monitor, tarjeta de video, todos los elementos físicos que se te ocurran, son periféricos. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran en la periferia o alrededor del núcleo básico. Le brindan al usuario más posibilidades de interacción, pero no los necesita la computadora. ¿Se entiende, verdad? Una computadora sin RAM no hace nada, no enciende porque es parte del núcleo básico del PC. Un equipo sin disco duro funciona perfectamente. ¿Voy a estar limitado como usuario si no tengo un disco duro con un sistema operativo en el equipo? Probablemente, pero es un problema mío y no de la computadora, ¿sí? Estos componentes son los más importantes y son los que debería asegurarme de seleccionar correctamente a la hora de ensamblar un equipo por partes. En la clase de ensamblado del PC hablamos mucho de las cosas a tener en cuenta, así que te recomiendo que lo veas si hay alguna duda. Algo fundamental y que debo tener en cuenta siempre es que la computadora es un sistema. ¿Qué quiero decir con sistema? Que todas las partes trabajan en conjunto para lograr un resultado final. Si uno de los elementos del sistema no está a la altura, tiene menor rendimiento, es menos eficiente haciendo su trabajo, el rendimiento general cae sin importar qué tan buenos sean el resto. Por ejemplo, tengo un CPU muy potente con la mejor placa madre del mercado, una buena fuente de alimentación, pero una RAM lenta y con poca capacidad. No voy a lograr el resultado esperado, porque uno de los elementos del sistema no está a la altura y digamos que se lleva por delante toda la performance del resto del hardware. Cuando esto sucede es que hablamos de cuello de botella. Es decir, detectamos que un elemento del sistema es el que está perjudicando el rendimiento general por no estar a la altura o no lograr realizar su tarea en tiempo y forma, afectando el trabajo de todos los demás. Esto es bastante importante poder detectarlo, o de hecho intentar evitarlo a la hora de seleccionar los componentes y armar un equipo, ya que puedo estar gastando el dinero de forma ineficiente con un equipo que no va a rendir como yo espero. Uno de los cuellos de botella más comunes hoy en día es entre el procesador y mi tarjeta de video.
Digamos que a bajas resoluciones la GPU se encarga de generar los cuadros para mostrar la imagen en movimiento y el CPU es el encargado de procesarlo y enviarlo al monitor. Supongamos que la tarjeta de video genera un montón de cuadros por segundo, pero el CPU es lento al procesarlos. Cuello de botella. Por más que yo compre la tarjeta más potente del mundo, si no estamos en equilibrio, sincronizados con el CPU, tiré el dinero. Y seguramente con una tarjeta de video más barata y de menos potencia, podía lograr un resultado igual o mejor. ¿Cómo evitar ese cuello de botella? Repito, hoy el más común es entre estos dos componentes, pero puede pasar que el problema esté entre la RAM y el CPU, por poca cantidad, o entre el disco duro y mi sistema en general, si el disco es mecánico y un poco antiguo. Pero esto se detecta y se soluciona fácil y barato, ya sea con el administrador de tareas de Windows o con programas como MSI Afterburner, viendo el uso de esos recursos en un momento dado. La inversión de una tarjeta de video, por otra parte, seguramente es la más importante que se puede llegar a hacer en un PC si está pensado para juegos. Y si compro una tarjeta que me hace un cuello de botella terrible con mi procesador, no va a ser divertido. Lo primero que debería hacer para evitar un cuello de botella de este estilo es utilizar el sentido común e investigar un poco el mercado. Voy a ver que tengo procesadores generalmente de entrada o más económicos, luego una gama media y una gama alta. Por lo general puedo ver esto fácilmente y lo mismo en las tarjetas gráficas, gama de entrada, media y alta. Si yo combino hardware de distinta gama, probablemente salga mal porque está pensado para usuarios distintos. Puede haber alguna combinación extraña que puntualmente funcione bien, pero si no lo conozco, lo interesante es no mezclar un CPU muy modesto con una gráfica tope de gama porque es un cuello de botella asegurado. La duda más grande surge cuando quiero actualizar los componentes. Por ejemplo, tengo un CPU que era el más potente del mercado, pero hace 7 años. Y como me sirve para el uso que le doy, lo conservo y funciona perfectamente. Ahora quiero adquirir una tarjeta de video. ¿Qué hago? ¿Compro una de gama alta? ¿Podrá mi procesador de hace varios años seguirle el ritmo y trabajar coordinadamente? Ese es el caso más difícil de resolver y donde surgen más dudas. ¿Cómo averiguo esto antes de hacer una mala compra? Vamos a internet y buscamos Bottleneck Calculator. Hay varias y me van a dar una idea aproximada de qué es lo que puede suceder si yo combino ciertos componentes. Voy a colocar aquí mi equipo personal a modo de ejemplo. Y me dice que está aceptable, ¿sí? Que van a poder trabajar en armonía ese procesador con esa tarjeta, con esa cantidad de RAM, no va a haber problema. ¿Qué pasa si yo quiero combinar un procesador de hace varios años, este por ejemplo, con una tarjeta gráfica bastante moderna y 4 GB de memoria RAM? ¿Sí? De esta manera puedo darme una idea de qué tan equilibrado está mi sistema, descubrir cuál sería el punto débil y evitar dentro de lo posible el cuello de botella. Incluso puedo ver recomendaciones de qué cambio realizar para que el cuello de botella sea mínimo. Espero que el video haya sido útil. Dejo por acá algún otro video para que puedan seguir aprendiendo cosas interesantes y nos vemos la próxima. Chau, chau.